La farola, la farola, la farola, la farola. Buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? No me he puesto la capucha, pero no pasa nada. Estamos aquí un año más retransmitiendo las campanadas de este año. ¿Cuál era? Que ya se me ha olvidado otra vez. 2019. 19-20, ¿no? Vale, y hoy tenemos el placer este año, o sea, tenemos el placer de tener de invitado especial a Mario Civera, que va a retransmitir con nosotros este año las campanadas. Vale, y ya puedes decir tus frases. Muy buenas a todos. Aquí estamos otro año más. En primer lugar, agradecer que me hayan... No te enrolles, que esto no es una entrevista de carne. O sea, please, and we need the trapo. This is the magic trapo. So, please, you need to sujetar the trapo, the magic. This is the magic trapo. And when I say drop the trapo, o sea, yo voy a desaparecer, voy a desaparecer. O sea, so please, subidlo un poco más ahí. Drop the trapo. Soy Ken Brockman en vivo desde la oficina de correos en Día de Impuestos. Esto es literalmente un infierno. Los contribuyentes morosos se aglomeran para enviar su declaración antes de medianoche. Señor, ¿por qué esperó hasta última hora para pagar sus impuestos? ¿Impuestos? ¿Qué no es la cola para el concierto de Metallica? Estamos aquí haciendo las entrevistas, como pueden ver, aquí en el centro de Madrid de Callao, donde vamos a entrevistar a las personas para comprar la entrada del orden. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Vas a comprar la entrada del orden? ¿Cómo que aquí no se compra la lotería para doña Manolita? Muchas gracias por haberme invitado. Me alegra mucho el estar aquí. Y bueno, también quiero agradecer a todo el mundo que trabaja hoy, hay que acordarse de él, tanto policía, cuerpos de seguridad, bomberos. Por favor, Mario, no te olvides de todas esas personas que han sacrificado esta noche del año para descerrajar cajas fuertes. Es un trabajo como otro cualquiera que no está tan valorado y debería valorarse durante esta noche. Claro que sí, de hecho, joder, no me gustaría entrar en mi casa. Pues, ¿cómo que no? Es algo muy bonito y la gente, es un trabajo que la gente tiene que respetar. Lo bonito que es entrar en tu casa y encontrártela desvalijada. Lo que sí está valorado esta noche es que son las campanadas, son las uvas y llevas tú diciéndolo mucho, Runner KB, ¿no? Hoy estamos en el día 58 y estoy ya muerto. Necesito comer. Llevo 5 días sin comer. Esto me está costando la vida. Todo por vosotros. Vamos a buscar comida porque hoy es lo más importante. Debemos encontrar algo que llevamos a la boca. Si no, no llegaremos al día 70 ni al 80.
Sígueme. Hostia, esto es un naranjo, es caro. Pero si esto es un olivo. Hostia, pero ¿qué es eso? ¿Qué te he dicho? Esto es un naranjo. Gracias, Dios. Tormenta, ¿no? Sí. No la veo. Menos mal que tengo un puto paraguas. ¿Quieres saber? Espera. Ay, no. Sí, porque Es que les va a hacer un corte. ¿Qué quieres? Tú me has dicho A ver, la cosa es imitar esta foto, ¿no? Creo que es ahí, ¿no? Sí. Y está ahí soltando. Ahora viene Javi y se lleva el móvil. Este es el making of, chicos, de cómo se hace una foto de Instagram. Oye, vamos a hacer un primer ensayo, ensayo, repaso de cómo los raneadores se tienen que comer las uvas, ¿no? Eso no lo hemos hecho ningún año. Claro que lo tenemos que hacer. Bueno, es un poco de cansinismo, pero es cansinismo del bueno. Y como yo sé que la gente es muy gilipollas y de un año para otro se olvida de cómo tomar las uvas... ¿Puedes explicar el funcionamiento de las campanadas? No, porque no me lo sé. Pues lo voy a explicar. A ver, primero va a aparecer el carillón, ¿no? Que va a sonar tal que así ahora Cristian... no me hagas cosas, Cristian, méteme el sonido, que si no vale. Luego los cuartos. Por favor, que hay gente que durante los cuartos se toma las uvas. No me seáis ansiosos, todavía no. Que sonarán así los cuartos y ya por fin sonarán las uvas. O sea, las 12 campanadas que van a sonar así. Ahora no hace sonido, ¿no? Ahora no. Bueno, sonarán así, si no Cristian nos lo pone en postproducción. Para el siguiente truco vamos a necesitar un voluntario, alguien que tenga 5 euros. Gracias. Vamos a salir. Nos congelaremos allí. Venga, hazlo por mí. Que hace frío, jolín. Pero es Navidad. Me importa un pito en verdad. Ay, por favor. Mejor viciemos tú y yo. Que no es pa' tanto. Yo es que ya estoy temblando. Juro que solo será hoy. A mí no me apetece salir. Piénsatelo un poquito. Solo 5 minutitos. Entonces eso es un sí. Mira lo que hago por ti. Tenías razón. ¿Ves cómo en casa es mejor? ¿Volvemos ya? Ahora viene lo mejor. Pues dime que quizás pronto vaya a nevar. ¡Ay, qué emoción! Ahora te jodes. Tú también. En casa estaba calentita. ¿En serio? ¿Sí me has obligado tú? Pues haberme dicho que no. No hay quien te pueda entender. Mira, vámonos ya y punto. Pero primero vayamos a cenar. Llevo mucho tiempo buscando gente, pero aquí no hay nadie. Estamos solos. Señor, ¿necesita ayuda? ¿No te quieres ir? ¡Que te jodan! Para el siguiente truco vamos a necesitar 5 euros. ¿Algún voluntario que me done 5 euros para el canal para poder comprar un trípode? ¿A qué viene? Vale, pues aquí tenemos un billete de 5 euros que mágicamente lo doblamos así y ahora vamos a soplar
y mágicamente se ha convertido en un billete de 20 euros. Uy, que se me caen. Van a caer los leggings, pero bueno, no pasa nada. ¿Y ya? Sí, está grabando perfectamente. Esto es lo más cutre que habéis visto en vuestra vida. No he calentado, ¿eh? Hago 10, ¿no? O ya, ¿no? Como quieras. 5, 4, 3, 2 y 1. Vale, ya con eso ya hemos... Yo me voy a colgar de la barra. Madre mía. Todo anuncios, es que no hay una película en condiciones. Madre mía. Anda, mira, Suchar. Coño, os voy a llamar a Joaquín, ¿cómo se llama? Oye, Jorge, ¿cómo se llame? Oye. Dime. Cómprame una tableta de esta de turrón, de Suchar. Tiene que ser de Suchar, ¿eh? Vete al Mercadona a algún sitio de estos, hombre. Vale, ahora estoy aquí en el Mercadona y pues te lo voy a comprar y te lo llevo ahora para allá, ¿vale? Venga, Manolo. Venga, aquí te espero, hasta luego. Pues nada, ahora a esperar. Recordar, más o menos aproximadamente es unos 3 segundos entre uva y uva. Mario, ¿tú no tienes la sensación de cómo pasa el tiempo volando? Fíjate que hace un rato eran menos 20 y ahora son menos cuarto. La verdad es que sí, que pasa el tiempo volando. Sí, se te va el vino en catas o las catas en vinos. Mario, ¿tú no tienes la sensación de que los años se te juntan uno con otro? La verdad es que sí, esto pasa todo muy rápido y hace un momento estábamos en 2019 y ahora va a ser ya 2020. Pues sí. Por cierto, chicos, aviso, va a salir un vídeo especial del karting en 2020, en enero, anunciando la propaganda de 2020. Pero veros ahí, disfrutar y... que no te enrolles, que no lo necesitas. Hola, buenas tardes, estamos aquí en el epicentro de Madrid, donde pueden ver aquí gente peleándose por conseguir una bonita lotería de Navidad. Y bueno, vamos a preguntar, oiga, ¿por qué espero tanto para conseguir la lotería? ¿Lotería? Pero que esta no es la cola para el concierto de Lordi. Pues con esto, yo creo que el día ha sido bastante bueno. Después de 5 días sin comer y sin beber, pues me ha parecido la Virgen. Muchas gracias por seguirme, por estar aquí día a día conmigo. Nos vemos el próximo día. Con ustedes, el último membro viviente. ¡Es eso! Y que no se me vea leyendo y eso. Vale, pues ya le he dado, no, es que bajo 3 mejor. Venga, que... Vale, a ver, cuando quieras. ¡Acción! Es que no puedo. Y los pantalones por Ya va, güey. ¿Dónde están? Y los pantalones cortos para entrenar. ¡Joder! ¿Qué es correr? Ya no sé ni leer. Corte. Vale, voy. Estimados raneadores y otros allegados de Runner KB, quería hacer el típico mensaje navideño con las típicas 4 trivialidades que se dicen en estas fechas, pero lo he pensado mejor. Y voy a felicitaros a vosotros, porque vosotros sois lo más importante de este canal. Con vuestros likes, vuestro esfuerzo, vuestra dedicación, vuestro esmero, habéis elevado la gloria de Runner KB a las esferas más altas de esta comunidad, generando una gran familia sin igual. Una gran familia que sigue a la persona más importante que ha visto la humanidad. Sí, amigos, me estoy refiriendo a Cristian Sanz Sánchez. Ay, madre mía. Cristian es la piedra angular que mueve este canal. Cristian es la mejor persona que ha existido nunca. Cristian es el auténtico espíritu de la Navidad, y quien diga lo contrario miente. Cristian, te quiero un montón.
más que al hummus con limón. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y que Dios bendiga a América. Primero baja el carrillo y no sé qué, sonan unas cosas. Y luego hay los cuartos, que como su nombre indica, son 4. Para que no se haya enterado, son 4. Y después tienes 12 campanadas. Y fin. Pues nada, Manolo, te lo tendré que llevar. ¡Toma, Manolo! ¡A ver, hasta luego, Jorgito, como sea! Pues nada, chicos, ya tenemos aquí el turrón. Pues nada, vamos a probarlo un poco en el canal de Runner KB, que me ha dicho que quería que saliera, se ha partido un poco. Y nada, y esas cosas, pues, joder, no se abre. Ya mi asistente ya me ha dado las tijeras y nada, vamos a proceder a abrirlo, porque es que hay que probarlo. Antes de las Navidades hay que probar los turrones. Por si acaso, aquí hay otro trozo, Aquí hay otro trozo. Del Suchar, del mejor turrón que hay ahora mismo en el mercado, Nada, pues vamos a probarlo un poco y decir, pues, que felices fiestas a los amigos y amigas raneadores del canal de Aymara. Y nada, que está muy bueno este de turrón de Suchar. Delicioso, una exquisitez. Yo lo compro, Y nada, lo dicho, que felices fiestas y esas cosillas, ya sabéis. Así que nada, buenas fiestas. 1. Cambio y suerte. 2. Felicidad España. 3. Suscríbete. 4. Que Dios bendiga. 5. Por el culo ya sabes lo que pasa. 6. Para todos los que tengáis trabajo. 7. Para todo el mundo para que encuentre la paz. 8. Para todos los enfermos. 9. Para España que se ponga grandiosa. 10. Para los que queráis. 11. Para todos nosotros, para todo el equipo de Radio Televisión Española, o sea, de Runner KB. 12. Feliz 1964. Bien, 1964. Mete los efectos, Cristian. Por favor. Espera, que no. 1994. ¿Qué es 1964? 1994. Ya es que los de realización ya nos lían otra vez, oye. Joder, vaya realización. Me pasan un guión que no es el correcto. Ya te vale, Cristian, ya te vale. Es que, Cristian... Siempre liándola todos los años. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos. Importante, muchas gracias a Mario Civera, gracias también a Lux99, Andy Saucedo, a todos los demás que han aparecido, a Javi Barrio, todos los demás que van a aparecer que todavía no han grabado, pero que van a salir, así que luego haré seguramente otra despedida.